¿Hola? Bueno, parece que esto funciona. El motivo de esta transmisión es contarle a quienes puedan escucharme allá afuera toda la información que poseo. Sin embargo, antes es imperativo que les dé un aviso de suma importancia. No intenten, bajo ningún motivo, salir de la ciudad. Repito, no intenten salir de la ciudad, ya que debido a la ley marcial le están disparando a toda persona que se acerca a las fronteras. Mi recomendación es que se unan en pequeños grupos, recolecten suficientes suministros, lo esencial, agua en grandes cantidades, comida y baterías. Fortifiquen su refugio, háganse de armas de largo alcance y procuren evitar el enfrentamiento con los infectados. Yo, entre tanto, en medida de mis posibilidades, los mantendré al día. En estos momentos mi nombre ya no es relevante, pero lo que soy, o más bien, lo que fui, sí lo es. Trabajé por mucho tiempo como reportero para el periódico El Ferrocarril. Haré un resumen de las circunstancias que nos han traído hasta aquí. Hace 6 meses se detectó el primer caso de la fiebre roja en Panamá. Fue llamado así porque venía acompañada de una conjuntivitis que evidentemente causaba ojos rojos. Aquel fue el primer caso sintomático. Luego, en el transcurso de 24 horas, surgieron brotes en Europa y Australia. Después de 7 días, este virus se había extendido a todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud aseguraba que el virus no era peligroso, que las personas infectadas se reponían por sí solas en un periodo no mayor a 14 días. No obstante, los médicos especialistas con quienes nos pusimos en contacto para obtener información más precisa, nos revelaron lo que entonces les preocupaba. Si bien los contagiados parecían recuperarse con prontitud y sin secuelas, el virus permanecía en el cuerpo, multiplicándose y mutando a gran velocidad, lo que hacía imposible al sistema inmunológico generar las defensas necesarias para atacarle, de tal modo que, en primera instancia, se le comparó con el VIH y posteriormente con algunas otras enfermedades autoinmunes. El médico con doctorado en epidemiología, William Eco, de la Universidad Imperial College London en Reino Unido, en colaboración con su colega y amigo, el Dr. Octavio Márquez, investigador condecorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, trataron de advertir sobre dichas características del virus. A grandes rasgos, explicaron que luego de dar seguimiento a casos específicos en Reino Unido y México, detectaron una serie de secuelas en pacientes aparentemente recuperados. Todos, sin excepción, presentaron hipersalivación, polifagia, pérdida de memoria a corto plazo e irritabilidad. No obstante, y pese a su esfuerzo por prevenir a todas las instancias de sanidad sobre un caos venidero, fueron desprestigiados e incluso le retiraron la cédula profesional al Dr. William. Tras esto, el director de la OMS se limitó a decir que dejaran ese trabajo a los expertos. Los altos mandos de todo el mundo argumentaron que el virus había mutado tanto que se había vuelto insignificante. A pesar de ello, el médico Márquez, que hasta ese momento aún no había sido destituido y consciente del riesgo que implicaba para su carrera, mostró a través de sus redes sociales los primeros casos de meningitis causados por la fiebre roja, explicando que la enfermedad seguía propagándose, ya no solo por el aire, ahora se contagiaba además mediante fluidos corporales. Al mismo tiempo, acusaba al gobierno de ocultar dicha amenaza a la población. Inmediatamente fue destituido, y no solo eso. Buscando desprestigiarlo, se hicieron memes, videos, transmisiones de pseudocientíficos llamándole un bufón paranoico. Todo aquello fue un grave error, pues poco después, por desgracia, el tiempo les dio la razón. Hace 3 semanas en España, las noticias reportaban el caso de un hombre que estaba hospitalizado por la fiebre roja. Se había devorado los dedos de ambas manos. La enfermera relató que al paciente se le habían dado 3 porciones de almuerzo, pero que éste, al igual que muchos otros pacientes internados por la misma enfermedad, expresaba con sumo enfado que aún tenía hambre. Aseguraba que le quitó la vista por no más de 10 minutos y, a su regreso, le sorprendió que estuviese en total silencio, por lo que retiró la cortina para comprobar su estado. Fue entonces cuando vio que se estaba comiendo sus dedos y al darse cuenta que lo observaba, la miró con una sonrisa sanguinolenta, similar a la de un niño travieso. Ese y más casos de autosarcofagia se registraron a lo largo del mismo día en todo el mundo. Ahí fue cuando comenzó el verdadero terror, y sin embargo,
No le dimos la debida importancia. La meningitis era imposible de controlar, lo que dejó a los pacientes con daño cerebral permanente. Las afectaciones más notorias fueron la poca o nula percepción al dolor, imposibilidad de comunicarse, ausencia de razonamiento analítico y una alta dificultad para el control de sus extremidades. Todo ello en conjunto, aunado a la polifagia, les convertía en zombies. Es decir, no de manera literal, pero es evidente que dentro de esas personas ya no existe humanidad. Vivir es una maldita película de terror. Hace 2 semanas en Argentina se notificó el primer ataque zombie. Se trataba de un camillero que se encontraba movilizando a un paciente, cuando éste le dio una mordida en la cara, arrancándole un gran trozo de su mejilla derecha. Entre todo el equipo de enfermeras y médicos presentes, lograron quitarle de encima al infectado, aunque por desgracia, algunos de ellos fueron mordidos mientras ayudaban. Hasta entonces, la velocidad con la que un contagio llegaba al máximo deterioro posible era de 20 horas hasta 3 días, luego de haber adquirido el virus. Sin embargo, se ha podido observar un aumento en el periodo en el cual los infectados se deterioran. Al día siguiente de aquel incidente, los médicos notificaron que el personal de salud que fue agredido había atacado a sus familiares y vecinos por la noche. Casos igual de siniestros que este se registraban en África, Asia, Europa, en fin, el desastre zombie había comenzado en todo el mundo. Ya era demasiado tarde para lamentarse, así como lo era para solucionar el problema. La enfermedad junto con sus consecuencias se expandía rápidamente. Los gobiernos trataron de contener inútilmente la infección. Parte del fracaso de las estrategias militares se las debemos a los grupos de jóvenes de entre 13 y 25 años, quienes vieron en este pandemonium la oportunidad de vivir en carne propia todas sus fantasías, así como satisfacer su ego, haciéndose los héroes del llamado apocalipsis. Pero basta con que una pequeña gota de sangre o saliva caiga en tu ojo, oído, boca o en alguna herida abierta para que te infectes. Y es justo lo que ocurrió con aquel inmenso grupo de insensatos, que lejos de ayudar, empeoraron la situación, propagando aún más los contagios. Por otra parte, el resto de personas presas del pánico buscaron saquear las tiendas, lo que representó otro gravísimo error, puesto que con ello el número de víctimas se incrementó. Como se hizo evidente que ya no había modo de salvar las urbes, recientemente se decretó la ley marcial. Por ello les reitero, no intenten escapar. A partir de hoy estaré transmitiendo en la frecuencia 88.8 FM. Pueden intentar contactar conmigo mediante las frecuencias UHF 446.08-117 MHz. Estas estarán en transmisión constante. Empezaré a transmitir nuevamente a partir de las 9 a.m. Recuerden que se pronosticó neblina para esta noche. Eviten salir de sus refugios. Eso es todo por el momento. Esta es una transmisión de emergencia. No salgan de sus refugios a solicitar ayuda de los militares. No están aquí para salvar a nadie. Apaguen sus luces y permanezcan en silencio. Hola a todos. Transmitiendo nuevamente como lo había acordado. Son las 9:09 de la mañana. Estoy demasiado cansado, exaltado y traumatizado. Realmente no he podido conciliar el sueño. Supongo que ustedes tampoco, dado a la horrible noche que pasamos. Creo, sin temor a equivocarme, que ha sido la más larga que hemos vivido. Las horas parecían siglos. De eso hablaremos, aunque, ¿qué puedo decirles que no sepan ya? La tarde de ayer, a través de la ventana del edificio, observé por un tiempo el comportamiento de los infectados. Se alimentan de cualquier materia orgánica comestible. Obviamente, esto ha hecho que los alimentos que pudiésemos recolectar estén agotados. También me percaté de que prefieren la proteína animal, fresca sobre todo. Esto no solo nos incluye a nosotros, también a los animales. Fue en demasía horrible escuchar los lamentos de perros y gatos callejeros que habían sido capturados por las hordas. No pude evitar llorar al imaginar la horrible tortura que es ser devorado vivo. Hasta este momento, no se cuenta con algún caso de animales domésticos infectados. No obstante, debemos tener en cuenta que el virus sigue mutando. Otra característica que logré notar es que no tienden a atacarse entre ellos, aunque sí les vi pelear por una pierna humana,
Parece que en realidad, de alguna forma, se reconocen. Transcurridas algunas horas, escuché un ruido, seguido de un jadeo que me puso en alerta. Un perro que había sido atacado llegó herido y entró al patio de las instalaciones, por un pequeño agujero. No mostró signos de agresión, tan solo temblaba lleno de miedo. Después de bloquear el agujero que le dio acceso, le proporcioné alimento y agua. Decidí que dejaré pasar un par de días antes de intentar curar sus heridas. Sé que en ese periodo de tiempo una infección puede ponerlo en muy mal estado, pero es por precaución. Esos son mis reportes previos al anochecer. Ayer comenzó a oscurecer pasando las 8 de la noche. Claro que fue realmente escalofriante escuchar el lamento de los infectados por las oscuras calles. Aunado a ello, la neblina le dio una ambientación más lúgubre a la siniestra melopea que berreaban los cuerpos tambaleantes de los que alguna vez fueron hombres. Tuve un poco de esperanza cuando, al subir a lo alto de la antena, vislumbré entre la bruma varias luces en diferentes puntos de la ciudad. Apenas estaba cerrando los ojos, a eso de las 10 de la noche aproximadamente, cuando escuché detonaciones de armas de fuego a unas pocas calles de aquí, por lo que subí nuevamente a la antena y me pareció ver un convoy militar disparando a los infectados. Creí que venían a rescatarnos y estuve a punto de gritarles hasta que, con horror, fui un silente espectador de la más impía y proterva escena. Una madre salió con su bebé en brazos, suplicando ser rescatada. No quisiera describir lo que ocurrió, pero deben de estar enterados. Apenas fue vista, le arrancaron al bebé de sus brazos y lo tiraron como si fuese una bolsa de basura. Entre carcajadas desgarraron la ropa de la mujer y la ultrajaron. La criatura de algunos meses de edad no dejaba de llorar en el frío asfalto, hasta que uno de los militares le gritó «¡Cállate!» y lo pateó, como si de una pelota se tratase. Después de impactar contra la pared, el bebé murió. Mientras todo esto ocurría, una horda comenzó a rodear la calle, bloqueando todas las posibles salidas. Para cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Subieron a sus autos e intentaron inútilmente escapar. La pobre mujer se quedó ahí tirada e inmóvil. No intentó escapar y no emitió un solo lamento cuando comenzaron a devorarla. Las crueles bestias que la deshonraron ya la habían matado en vida. Si esto es lo que representamos como especie, entonces merecemos todo lo que nos ha pasado. Merecemos sucumbir de las peores formas posibles. Tal vez, solo tal vez, este sea nuestro castigo. Esta mañana subí nuevamente a la antena para ver cómo había amanecido la ciudad. Para mi sorpresa hay 4 militares vivos atrapados en su Homer blindada. En verdad deseo que su final sea muy lento y doloroso. En fin, entre otras noticias más importantes, creo que la forma en que la Horda trabajó nos revela que poseen algún tipo de inteligencia. No sé, quizá estoy divagando, quizá solo llegaron de diferentes puntos y todo fue una coincidencia. Pero, no sé. No olviden que pueden contactar conmigo por las frecuencias que se están transmitiendo todo el día. Hasta mañana a la misma hora. Hola a todos. Son exactamente las 9 de la mañana. Es una mañana fría y lluviosa. Qué tormenta la de esta noche, ¿no? Espero que todos estén bien. Sin más, comencemos. Ya empiezo a sentirme como un locutor de radio. Ya solo me falta tener algunas cortinillas de inicio y demás. Yo también me pregunto, ¿cuánto me tomará perder la cordura? Ahora sí, les tengo buenas y malas noticias. La buena es que los malditos soldados de la Homer ya han sido devorados, y es esto lo que nos lleva a la mala noticia. Ayer les comenté sobre el comportamiento de la Horda, que fue como si mostrasen algo de inteligencia, pues anoche temo que mis especulaciones han sido desgraciadamente correctas. Antes de la tormenta, cambié de posición 4 de las cámaras más potentes del edificio. Las coloqué en la antena apuntando a los puntos cardinales. Aunque hay puntos ciegos, me da una vista segura de la ciudad, precisamente porque quería ver el comportamiento de la Horda en la tormenta. Además, no me apetecía que me impactara un rayo. Cuando la lluvia comenzó, se reunieron en el exterior con la cabeza en alto. Creo que estaban bebiendo las gotas de agua. Poco a poco se fueron disipando y las calles quedaron vacías.
Lo que quiero decirles es que parece que, a pesar de la enfermedad, tienen instinto de preservación. Y lo que me resulta más aterrador aún es que tendieron una trampa compleja. Me explico. La Homer era inservible, por lo cual, al ser un equipo blindado, su única función era ser una barrera entre los soldados y la siniestra horda. Cuando los infectados desaparecieron de la calle, los soldados bajaron las ventanas para llenar sus cantimploras y vaciar sus desechos. Pasados algunos momentos, tras sentirse fuera de peligro, descendieron a estirar las piernas. Mientras seguía mirando a través del monitor, noté que, en un descuido, uno de los cuerpos que parecían muertos se arrastró silenciosamente dentro de la camioneta. El infectado que subió al auto emitió un sonido gutural, un alarido como los que sueltan típicamente, de modo que los soldados voltearon asustados a la Homer, incrédulos. Fue cuando varios cuerpos cercanos, antes aparentemente muertos, se levantaron y les atacaron. Se hallaban en un brutal forcejeo cuando, en un abrir y cerrar de ojos, la horda apareció nuevamente. Los pobres diablos no tenían balas suficientes para matarles a todos, ni siquiera tenían manera de tomar sus armas, pues de hacerlo, perderían el forcejeo y serían la cena. Como sea, solo estaban prolongando su final. Creí que sería satisfactorio para mí el ver cómo esos monstruos eran devorados. En cambio, aquellas escenas resultaron vergonzosas. Es decir, hasta para morir eran patéticos. Soltaban alaridos, lloraban por la piedad y el perdón de Dios. Todo ese acto representó a la perfección la historia de la humanidad. Hace unas horas tuve mi primera conversación con un radioescucha. Su nombre es Rodrigo y quiere contarnos algunas cosas que ha vivido en estos días. Le he pedido que me esperase un momento mientras les informaba sobre la forma en la que parecen organizarse los zombies. Así que, bien, no perdamos más el tiempo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aún soy yo. Creo que eso es estar bien hoy día, ¿no? Me temo que sí, amigo. Me temo que sí. Cuéntanos, ¿cómo pasaste la primera oleada? ¿Te refieres a cuando los infectados comenzaron a devorar a la gente? Sí, a ese terrorífico momento. Bien. Yo era de los que creía que todo era una invención para vendernos cubrebocas y mantenernos bajo control. Tenía incluso una teoría de conspiración. Para mí, todo aquello no era nada más que una invención del gobierno. Por eso cometí el error más grande e imperdonable para toda persona. Verás, soy divorciado. Y los domingos puedo ver a mi hijo de 4 años. No tomé en cuenta los casos de canibalismo. Me salieron las noticias por la mañana. Creí que simplemente estaban locos. ¿Me entiendes? Sí, continúa. Llevé a mi hijo al parque. Lo amo mucho y espero que me perdone. Rodrigo, si no quieres hablar... No te preocupes. En un principio, parecía que se estaban peleando un taxista con su pasajero. La gente estaba eufórica, gritando e incitando los golpes, grabando con sus celulares. Ya sabes. Claro. Luego el pasajero, un chico de no más de 20 años, le mordió la mano al taxista y este le gritó: «Usa los puños, maricón», al tiempo que lo golpeaba. Pero el joven parecía poseído. No dejaba de morder al taxista una y otra vez hasta arrancarle un dedo. En ese mismo instante me aterré y tomé a mi hijo en brazos. Entonces, al darme la vuelta, vi a una madre comiéndose a su bebé con una expresión de inexplicable éxtasis en su rostro. Mientras que, del otro lado del parque, 2 niños corrían detrás de un vendedor hasta que le dieron alcance. Espera, Rodrigo, ¿dijiste que corrían? Sí, los niños infectados corren. No tienen movimientos erráticos como los adultos. Saltan con facilidad y además articulan una que otra palabra. Hambre, papá, mamá. Incluso se ríen. No me jodas. No tenía conocimiento de ello. Tomen sus precauciones, radioescuchas, de esta información. Dios. Continúa, amigo. A donde fuera que voltease había ataques de infectados
y se escuchaba por sus alaridos que se aproximaban al parque. Las personas comenzaron a correr como caballos desbocados. Antes de que yo pudiera correr y poner a mi hijo a salvo, fui embestido por la muchedumbre. Todo lo que oía eran gritos provenientes de todas las direcciones, pero aún tenía a mi hijo tomado de su manita, así que logré levantarme y jalé con fuerza a mi hijo. Sentí un horrible escalofrío recorrer todo mi cuerpo cuando no sentí su peso. Lo único que tenía de él era su brazo. Eso era todo lo que me quedaba. Y aunque quise regresar, la multitud despavorida me fue alejando más y más del parque. Lo siento, Rodrigo. No es tu culpa, es mía. No debí ponerlo en peligro, pero ahora creo que es mejor así. Al menos ya no pueden lastimarlo. Dios, mi bebé. Quisiera abrazarte, amigo. No sé, hacer algo por ti. Gracias. ¿Tú tienes familia? Tenía. Hace 2 años que mi esposa se llevó a mi hija a Europa por mi trabajo. Decía que las ponía en peligro. Ya sabes cómo están las cosas para los periodistas en Latinoamérica. Sí, claro. Claro que lo entiendo y lo siento. Bueno, ese fue el motivo por el que vine a esta estación a una entrevista. Para dejar el periodismo y dedicarme a poner música. Para tratar de recuperar a mi familia. Imagina mi sorpresa cuando la encontré vacía. Con todo el caos en las calles, opté por quedarme aquí hasta que pasara el peligro. Algo que por supuesto nunca ocurrió. Así que me atrincheré en el edificio. Vaya, así que por eso estás ahí. Pues me alegro de que alguien al menos esté informando. Por cierto, ¿cómo sigue el perro? Gracias, amigo. Hoy me animé a curarle su herida. Y parece que no muestra signos ni síntomas de la enfermedad. Los seguiré observando y los mantendré al tanto. ¿Quieres continuar con tu historia o lo dejamos para otro día? No, por supuesto que quiero. Bien, te escuchamos. Toda la ciudad rápidamente se había convertido en esta jaula de la muerte. Pasé por debajo del puente del metro y vi gente colgando de él, sin señal de vida. Muchos otros se arrojaban desde lo alto de los edificios. En eso vi a una mujer corriendo a mi lado. Me dijo que iba al banco que estaba a 5 calles. Me alcanzó a gritar que aquel lugar era el puesto de auxilio. Pero cuando llegué, me quedé atónito. Todo lo que había eran cadáveres tendidos, tanto en las escaleras como en la entrada. Cuerpos en vida que los infectados devoraban con satisfacción. Tenía cerca la central de bomberos, así que aquí es donde estoy. Esa es mi historia. Pero antes tengo una confesión. Ya estoy infectado. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Quería, por última vez, tener una conversación normal. Ayer en la noche escuché a un niño gritar en búsqueda de sus padres. Creí que era un superviviente y quise rescatarlo. Abrí la puerta, lo metí de un jalón y cerré rápidamente. Fue entonces cuando le oí reír en la oscuridad. Volteé a verlo y me encontré con su terrible rostro, con la mirada vacía y siniestra que distingue a los zombies. Me atacó. Yo no me tenté el corazón, aunque tenía el cuerpo de un niño, en esencia ya no lo era. Así que lo golpeé una y otra vez hasta que comenzó a suplicar que me detuviera. Entonces cometí el error de detener por un momento mi ataque. Momento que aprovechó para escupirme sangre en la cara. Sabía que no había mucho por hacer. No obstante, era tanta mi frustración que tomé un extintor y le pulvericé la cabeza. Esto sucedió alrededor de las 3 de la madrugada. Maldición, no fue hace mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Preguntas si me estoy convirtiendo en un esbirro del infierno? Bueno... Sí, hace 2 horas aún buscaban atacarme. Cuando comencé a presentar dolor de cabeza, náuseas y escalofríos, abrí la central de bomberos. Este es mi último regalo.
Lo hago por mi hijo y los hijos de todos. Ya no buscan alimentarse de mí. Creo que ya me reconocen como uno de los suyos. Así que me cargaré a unos cuantos hijos de perra antes de unirme a sus filas. Espera, Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Sigues ahí? No sé qué decirles, amigos. No quisiera ser pesimista, pero creo que... nada. Es todo por el momento. Hasta mañana. Eviten riesgos innecesarios. Cuídense mucho, por favor. Dios. Hola, perdonen la demora. Me costó mucho trabajo levantarme. Son las 12:43 p.m. Llueve en las calles y muchas de ellas están inundadas. Los infectados beben de los estanques que se han formado. Es hasta cierto punto mágico. Vamos al grano. Me dio muy mal rollo la transmisión de ayer. Supongo que a ustedes también. Eso de los niños infectados... Saben, pasé toda la tarde y gran parte de la noche pensando en ello. ¿Por qué no sabía de su existencia? Es decir, no había visto uno solo hasta que Rodrigo me contactó ayer. Mi conclusión es que no están ocultos. Sencillamente su número es muy reducido debido a que cuando el pandemonium comenzó, los infantes fueron las presas más fáciles de cazar y devorar. Muy pocos tuvieron tiempo de enfermar. Es más que evidente que no nos temen, que somos simple comida. De hecho, actualmente somos su única comida. Liberé al perro. Meditando en el estacionamiento, descubrí que ya no le temía a los infectados, y a su vez, estos le ignoraban. Es solo una hipótesis, pero creo que los animales, aunque portan el virus, no desarrollan la fiebre roja. Antes de emprender su viaje, me miró, como si me agradeciese. Reflexioné un poco sobre su vida a partir de ahora, sobre nosotros, sobre lo que es el mundo ahora. Esta noche fue más que terrorífica, triste. Tal vez fue su gestión, pero entre la oscuridad lograba escuchar el eco de risas infantiles a lo lejos, mientras los infectados gritaban. En algún punto escuché también detonaciones de armas, uno que otro grito de terror de mujeres y hombres, autos acelerando y chocando. Una mujer en una motoneta llegó hasta las instalaciones para resguardarse conmigo. Me estiraba su brazo tras la reja y me pedía ayuda. En ese momento, no tenía las llaves a la mano. Le dije que saltara la reja, pero se atoró en las púas y, frente a mis ojos, los zombies le arrancaron la carne mordida tras mordida. Mientras la pobre chica lloraba y suplicaba, y yo no podía salvarla. Subí nuevamente entre lágrimas y miré los monitores. Ya no hay luces en los edificios. No sé si alguien me escucha o si me he quedado solo en lo que Rodrigo llamó acertadamente la jaula de la muerte. Recibí una transmisión de un hombre llamado Alberto. Sí, ese Alberto, el diputado del que ya saben, uno de los pocos que lograron escapar. Me confesó una impía historia. Los gobiernos siempre supieron del momento en que los infectados se volvían caníbales. No nos alertaron para que las élites escaparan, cargando sus monedas de oro que ya nada valen, mientras que el pueblo era devorado insaciablemente en el patíbulo antropófago de la fiebre roja. Me pidió perdón por todo, confesó sus crímenes, incluso aquellos de los que no teníamos idea, pero ¿saben por qué lo hizo? No fue arrepentimiento. Su búnker fue destruido. Relató que de alguna manera el virus entró. Ahora todos los refugiados están infectados o han sido devorados. Me explicó que desde ayer perdieron la comunicación con el resto del mundo. No le di mi perdón, pues por personas como él es que el mundo se fue a la mierda. No le seguí hablando, apagué la radio y empecé a fumar, algo que, por cierto, nunca había hecho porque me parecía asqueroso. Sin embargo, después de vomitar un par de veces y estar mareado, creo que no está tan mal. De todas formas, es el fin de la humanidad. Ya no hay una salud que cuidar o una razón para hacerlo. Medité tanto sobre todo, es decir,
El virus fue... Cuando se empezó a volver peligroso, la gente vivía especulando sobre si algún gobierno extranjero lo había soltado. Los noticieros mostraban cómo el país X acusaba al país Y de la catástrofe. Cuando entraba a las redes sociales me sentía como Adam Casford, ¿saben? La terca tierra es mi castigo y la incestuosa guerra de Caínes y Abeles y su cría. Este sentimiento nacía de ver cómo todo era una guerra de prejuicios disfrazados de intelectualismo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es simple. El universo, algún dios o la misma naturaleza se cansó de nosotros. El virus fue nuestro examen final y lo hemos reprobado. Lo hemos reprobado porque ya estábamos divididos por nimiedades, porque, a diferencia de nosotros, los zombies trabajan juntos, sin ningún tipo de clasismo, racismo o elitismo. En general, sin diferencias. El virus fue hecho específicamente para acabar con nosotros, sin importar dónde estemos o quiénes seamos. Es nuestra extinción. ¿Tuvimos oportunidad de superar esto? Claro que sí. Estoy empezando a presentar síntomas, y no, ninguno de esos seres me ha mordido, escupido o arañado. Tal vez fueron los mosquitos, el agua, no lo sé y francamente ya no me importa. Es el final, la vuelta final de la rueda. No tuve tiempo de recuperar a mi familia. Pasé 2 años sin abrazar a mi pequeña. Bueno, me despido. Mañana será un día soleado y el mundo se habrá curado de la infección humana. Se despide de ustedes, el último humano cuerdo del planeta. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Si te interesa el contenido del canal, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada que suba video. Si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacerlo uniéndote a los miembros de los superchat o supergracias. Todo ello hará que aparezcas en los créditos de los videos. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.